Muy buenos días también para nuestras hermanas que se conectan de otras ciudades, tanto de la Argentina como de Bolivia. Hermanas, estamos en una serie muy interesante acerca de los temperamentos y hoy vamos a ver el temperamento melancólico. Esta palabra de alguna manera, no sé si a ustedes les produce de alguna forma, como que debe ser algo triste, ¿no? Y nos pasa que muchas veces escuchamos alguna canción o vemos algo y nos trae a memoria recuerdos muy gratos, lo cual nos pone melancólicas, ¿no? Un poco tristonas, pero al mismo tiempo es parte, ¿no? De nuestra forma de ser. Saben, hermanas, eh, antes de entrar en materia como tal, me gustaría traer a consideración algún aspecto. Este aspecto, ¿no? Que si bien este estudio es un postulado secular, nos proporciona algunas directrices para entender el carácter de nuestros hermanos dentro del cuerpo de Cristo. Ustedes saben que nosotros llegamos a formar parte de una iglesia en el momento en que entendemos que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, aceptamos el regalo de la salvación y en ese momento, por la fe, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos otorga un don, ¿no? Un regalo, cuyo propósito es bendecir, ¿no? Que ser de provecho. Eso es lo que dice 1 Corintios 12, que trata respecto al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice que este don es para provecho. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada una le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. De tal modo que ese don que yo recibo el día en que conozco al Señor Jesús como mi Salvador, me debe conducir a ser de bendición, a poner al servicio de la iglesia ese don, ese regalo que yo he recibido. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo, es solamente el conjunto de miembros, como dice en el versículo 12 de 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno, nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y tiene muchos miembros, cabeza, manos, pies, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que, hermano, dentro de tu congregación, la iglesia de Juncal, la iglesia de Valentina Besia, las diferentes iglesias, si tú has conocido al Señor Jesús como tu Salvador, tienes un don con el cual tú tienes esa responsabilidad, ¿no? Porque de manera particular, como dice en el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, te está hablando a ti, me está hablando a mí, y miembros cada uno en particular. Si tú estás ausente de las reuniones presenciales o vía Zoom, no te estás interesando por los otros miembros del cuerpo, realmente esto nos tiene que llevar a reflexionar porque estamos restando, ¿no? Restando esa parte que nosotros constituimos como miembros de una iglesia, ¿no? Esa responsabilidad que tenemos. A veces solo esperamos de los líderes, del anciano, de los pastores, de sus esposas, no sé, de los que son reconocidos y tenidos en alta estima por el servicio que brindan en la congregación y esperamos que solamente ellos hagan el trabajo, cuando en realidad cada una de nosotras tenemos ese don. Que, ¿no es cierto?, el Señor en su omnisciencia, porque Él lo conoce todo, te conoce a ti, sabes quién eres, qué temperamento tienes, Él te da ese don y por eso es tan importante entender qué es el temperamento, ¿no? Para poder yo sacarle el jugo a ese don que me ha sido dado para bendición dentro de la congregación. Entonces, el temperamento, hermanas, es un conjunto de características que afectan nuestro comportamiento, por ende, es nuestra manera en que nosotros somos, ¿no?
Pero el carácter eso ya es algo mucho, mucho más visible porque es un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condiciona la conducta de cada individuo. La diferencia entre ambos está dado por el origen. Mientras el temperamento es algo biológico innato, el carácter es aprendido. En este sentido, por ejemplo, cuando tenemos que describir a una persona, normalmente nos centramos en los aspectos que definen su carácter, que es lo que se muestra, ¿no? O sea, no podemos definir, yo no puedo decir si Mónica es sanguínea, colérica, no, pero sí sé que es muy amable, es muy cordial, ¿no? O tal vez dirá, Mariela es muy seria. Es muy seria. Y entonces esas son características de una persona, ¿no? Que pueden ser modificadas, esa es la otra diferencia, que el carácter puede ser modificado en base a una educación, en base al ambiente en que se desarrolla la persona. Bueno, haciendo ese preámbulo, pasamos a lo que son las características de este temperamento que es tan interesante. Me ha gustado, yo nunca había estudiado, nunca lo había visto así, ¿no? El melancólico es el más rico y complejo de todos los temperamentos. Y yo pienso que eso, si bien es un enunciado secular, más abajo van a entender, ¿no? Vamos a entender que muchos de los líderes, hombres de fe, mujeres de fe, realmente desarrollaron estos matices de un carácter melancólico, perdón, de un temperamento melancólico. Esta persona es analítica, es abnegada, es perfeccionista. No sé quién se está identificando, pero yo no, no perfeccionista no soy. Tiene una naturaleza emocional muy sensible y por eso es muy predispuesto a la depresión. Es el que disfruta más, ¿no?, de las artes, pero por otro lado, en esa excelencia que puede demostrar en los diferentes ámbitos del arte, es una persona pesimista porque no está conforme con lo que hace, ¿no? Él quiere más. Se enoja con facilidad y tiene cambios emocionales muy bruscos y se puede enojar fácilmente. O sea que ya saben quién es. Bueno, y no le gusta, dice que le interrumpan cuando está concentrado en algo. Y para las chicas solteras, algo que les puede dar un tip, dice que este temperamento se enamora fácilmente y de manera muy seria. Ay, caramba, lo toma muy en serio, el flechazo. Bueno, entonces vamos a ir viendo sus fortalezas y sus debilidades. En resumen, es una persona inteligente, es estratega, analítica, abnegada, ¿no? Trabajadora, autodisciplinada. Pero entre sus debilidades estará el hecho de que es variable, ¿no? Es autocentrado, se concentra mucho en él, es rencoroso, vengativo, egocéntrico, crítico y negativo. Hermanas, varios personajes de la palabra de Dios han desarrollado este carácter. Entre ellos está David, está José, Jeremías y Moisés y otros más, ¿no? Pero en esta oportunidad me ha llamado la atención y es que realmente creo que a Moisés solamente lo había visto de pasada muchas veces, pero tener esta oportunidad para conocerlo más me ha bendecido en gran manera. Moisés es el profeta líder de Israel que tuvo la gran misión de liberar a su pueblo del yugo de los egipcios. De los 4 de los 5 libros, ¿no?, del Pentateuco describen la vida de Moisés. Y en Hebreos, capítulo 11, del 23 al 29, en la galería de los héroes de la fe, tenemos un resumen conciso de la vida de este gran hombre. Entonces vamos a leer. Hebreos 13, 23 al 29. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses
porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, aunque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hermanas, ¿cuántas lecciones podemos extraer de la vida de Moisés? Pero en esta oportunidad identificaremos rasgos de su temperamento melancólico en las diferentes etapas y circunstancias que vivió. Y las aplicaremos a nuestra vida, porque aunque no nos identificamos con este tipo de temperamento, muchas veces nuestras luchas son muy similares. ¿Listo? Vamos a ver ahora a Moisés en su llamamiento. El que está registrado en Éxodo, ¿no? En Éxodo 3:10 y hasta el 4:17. Yo les ruego que en el tiempo de quietud, de devocional, privado, particular, puedan leer todos estos versículos. Moisés, después de vivir 40 años en el desierto de Madián, es muy probable que se haya conformado y haya llegado a creer que no había manera de hacer algo a favor de su pueblo. Él, en su intento de querer hacer algo, mató a un egipcio, se convirtió en un homicida, tuvo que huir de Egipto y durante este tiempo fue un fugitivo del faraón. Y mantenerse alejado de Egipto significaba para Moisés seguridad. Al ser un pastor, nos denota que llevaba una vida muy apacible, tranquila en medio de su rebaño. Y con una familia, ¿qué más podía pedir Moisés? Ya estaba viejo y el tiempo había pasado, pero las manijas del tiempo del Señor habían marcado la hora de la liberación. Dios se presenta en medio de una zarza ardiente y en el versículo 9, Éxodo 3:9, le dice así: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, dice en el versículo 10, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esa tarea encomendada, hermanas, para esta tarea, Dios lo había preparado a Moisés. 40 años en Egipto. Moisés era inteligente, había sido instruido por los mejores eruditos. Había sido instruido como un príncipe y había desarrollado también destrezas en las diferentes áreas del conocimiento, tanto intelectual como físico. En los siguientes 40 años, Moisés ha conocido cómo es la vida en el desierto, cómo se sobrelleva el clima, cómo se sobrevive a las inclemencias del tiempo propios de las zonas áridas. Ya estaba concluida de alguna manera su preparación y Dios lo llama. Pero ¿cómo responde este gran hombre? Y podemos ver eso en el versículo 11, que dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa fue la respuesta de Moisés y vemos que contiene mucha inseguridad. ¿Quién soy yo? O en otras palabras, ¿por qué yo? ¿No? ¿Por qué yo? Y hermanas, si consideramos nuestra vida, muchas veces tenemos una respuesta similar y decimos, ¿por qué yo? Cuando nos exponemos ante la palabra de Dios, ante sus mandamientos, y entendemos, por ejemplo, que el Señor nos manda a perdonar, y lo primero que decimos es,
pero ¿por qué yo? ¿Por qué no mejor ella? ¿Por qué no él? Y ponemos delante del Señor un sinfín de excusas, ¿no? Y con esta respuesta, hermanas, cuando queremos decir paso, ¿no? Al igual que Moisés, ¿saben qué? Estamos cerrando el corazón, estamos cerrando nuestro corazón y no permitimos que Dios haga su obra. En el versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí, yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Hermana, si alguien que nunca leyó la historia del pueblo de Israel leería solamente este versículo, podrían pensar que los israelitas olvidaron o que no conocen a Dios, al Dios que le está encomendando esta misión. Pero el versículo 9 que hemos leído afirma que el pueblo estaba clamando a Dios por su liberación. Israel sabía que era un pueblo escogido por Dios y que su liberación tenía que venir de lo alto, que Dios los escucharía y que respondería a su clamor. Moisés apela a la ignorancia del pueblo y la suya propia porque dice, ¿cuál es su nombre? ¿Qué nombre responderé? Pareciera que Moisés en los últimos años de esa vida conformista olvidó quién era su Dios. Hermanas, muchas veces por la rutina, el sufrimiento o por las circunstancias difíciles que estamos atravesando, nos mantienen con la mirada y la cabeza gacha. Tratamos en nuestras fuerzas de superar, de aliviar nuestro sufrimiento y no clamamos a Dios. No levantamos nuestra cabeza porque estamos presas de la mentira de Satanás, ¿no? Que nos dice, hace tanto tiempo que no hablas con Dios, hace tanto tiempo que no oras, hace tanto tiempo que no lees tu Biblia y estás metida en este pecado y este pecado tú no lo quieres dejar, no puedes dejarlo, nunca lo abandonarás. Hermanas, son esas mentiras, es esa condición de pecaminosidad, de olvido de las cosas del Señor que muchas veces nos lleva a dudar de quién es Dios en nuestra vida. Y la palabra de Dios en Lamentaciones 3:23 dice que cada día la misericordia de Dios se renueva para con sus hijos. Nunca es tarde para acercarme a Dios, para decirle, Señor, perdóname. Señor, aquí estoy. Entonces, hermanas, no nos mantengamos en esa ignorancia de no saber que tenemos un Dios de oportunidades y tenemos un Dios perdonador. El capítulo 4, en el capítulo 4, el versículo 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Hermanas, Moisés se mostraba muy pesimista y apelaba a la incredulidad del pueblo. Decían, no me van a creer, no me van a escuchar. Y ante esta excusa, Dios es muy paciente, ¿no? Y es paciente también con nosotras. Y le pregunta, ¿qué tienes en tus manos? Y en esta mañana el Señor te está preguntando, ¿qué tienes en tus manos? A veces lo que tenemos en nuestras manos es una excusa para no obedecer al Señor, ni servirle. Sabes, muchas veces podemos decir, yo tengo un bebé que me impide leer mi Biblia, que me impide congregarme, ¿no? A veces ponemos como una excusa válida, pero sabes, querida hermana, si la maternidad hubiese significado un impedimento en la vida de una mujer, Dios no le habría delegado esa tarea. Entonces, créeme, en esta etapa de maternidad, que es un ejemplo, ¿no? Hay cosas valiosas que puedes hacer. Primero, orar.
en el tiempo de dar la lactancia, en el tiempo de silencio, de cuidado del sueño de ese bebé, aprovecha de interceder, de orar a favor de tu esposo, de tus hijos, de tu familia, de orar por personas que no conocen al Señor. ¿Mm? Si tienes la oportunidad de congregarte, hazlo. O sea, a veces hay un pequeño desánimo, no, va a llorar, va a molestar. Yo tenía eso con mi primer hijo y después entendí de que es cuestión de tiempo, nada más. Y el Señor es fiel porque lo que estamos queriendo es congregarnos, estar cerca de, de nuestros hermanos en la fe. Y cuánto bien hace exponernos a la palabra de Dios, ¿no? Y a veces llegamos incluso en ese tiempo a descuidar nuestra apariencia, ¿no? Y nos descuidamos y decimos, ay, no, es que no tengo tiempo, hermana. No, eres tú que puedes poner delante del Señor las cosas en las cuales tú consideras que estás fallando y no te imaginas cómo tus decisiones pueden impactar a quienes vienen detrás, a chicas que están viéndote. Y dice, pero ¿cómo iba ella, Susana, con sus 4 niños? No sé. Yo admiro a una hermana que es Ivonne, tiene 5 hijos y está embarazada del 6º, pero está en la cena del Señor con todos a primera hora y deja cocinando en la casa. ¿Por qué? Porque ella ama al Señor. Y para mí es un desafío. Es un desafío grande, hermana. Y si ella puede con 6, o bueno, que viene en camino, yo puedo con 2, con 3, con 1, y yo tengo 4. Pero hermanas, ánimo, podemos, no seamos incrédulas. Recordemos en quién hemos creído. Bueno, en el versículo 10, Moisés dice, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Yo describí esta excusa como una impertinencia, hermanas, de parte de Moisés, porque ya no sabe qué excusas presentar, ¿no? Y muchas veces nos encontramos en la misma condición porque presentamos delante de Dios un sinfín de excusas para no servir al Señor, ¿no? Entonces decidimos, es que no tengo trabajo, es que no estoy casada, es que ya no soy joven, o es que tengo muchas obligaciones, etcétera. Amigas y hermanas, vivamos un día a la vez, ¿sí? Un día más, hoy en su gracia el Señor nos ha dado este día. Seamos agradecidas. Si bien hay dificultades, puede haber problemas que estemos atravesando, pero ¿saben qué, hermanas? No seamos inseguras, no dejemos de lado la ignorancia, dejemos de lado la incredulidad y la impertinencia delante del Señor. Él nos está llamando, al igual que Moisés, a llevar a cabo una gran misión. Y esto es muy independiente a tu temperamento, es para todos, reflejar la imagen de Dios y darle la gloria que solamente Él merece. Hermanas, avanzando en el estudio, Moisés ahora está en el desierto. Entonces, de alguna manera podemos entender que Dios prosperó su misión. Moisés ha liberado al pueblo con hechos maravillosos y después de abrir el mar rojo para que el pueblo pasara hacia la tierra prometida, encontramos a Moisés resolviendo dificultades, problemas propios de la convivencia cotidiana de Israel. En estas circunstancias, recibe la visita de su suegro Jetro, que puede advertir que Moisés está en un problema porque no está delegando autoridad. Y estos podemos leer en Éxodo 18 del 13 al 27. En el versículo 13 dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde.
Entonces, ahora Moisés es exigente consigo mismo y piensa que todo está bajo su responsabilidad y por lo tanto él es el que debe asumir la responsabilidad para resolver los conflictos. Bueno, en realidad podríamos decir, pero bueno, Mariel, eso no es tan malo. Sí, no es algo malo, asumir la responsabilidad. La dificultad se presenta cuando al asumir obstaculizamos que los responsables aprendan a asumir las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, otra vez nos vamos a un ejemplo cotidiano. Muchas veces como madres toleramos la conducta inapropiada de nuestros hijos. O sea, no les corregimos, él corre por la casa, rompe las cosas que no son juguetes y no lo disciplinamos, ¿no? Ni le reflexionamos entonces respecto al cuidado que debe tener y con las cosas de la casa y más aún cuando estamos de visita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de asumir, ¿no es cierto? De que no, yo lo voy a hacer, yo lo voy a acomodar, no, es niño, ya va a entender, ¿no? O sea, a veces nosotras vamos tolerando cosas que en realidad vamos a ocasionar solamente conflictos en el corazón del niño porque este niño nunca ha sido corregido, por lo tanto no entiende qué malo puede ser romper la ventana, el vidrio de la ventana de la hermana. Bueno, entonces, hermanas, muchas de esas situaciones se pueden dar cuando asumimos responsabilidades que no nos competen. Cuando como abuelas decimos, ya, yo los crío a tus hijos, déjamelos, tú anda a trabajar, tú anda, ¿no? Pero ¿qué pasa, hermanas? Que nosotras podemos restar la autoridad de los padres y el nieto va a decir, bueno, yo quiero esto y si la abuela no quiere, le pido a mi papá y si mi papá no quiere, bueno, le pido así. Y empezamos a ocasionar problemas porque este muchacho no entiende que él debe honrar a sus padres y debe someterse a ellos antes que a la abuela, antes que a la tía. Bueno, entonces él asumió, ¿no? Ahora en el versículo 18 dice, Jetro habla con él y le dice, si tú continúas así, versículo 18, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Le está advirtiendo, te vas a agotar. Asumir la responsabilidad de resolver todos los conflictos en el pueblo de Israel le llevaría a Moisés a un agotamiento físico. ¿Saben qué, hermanas? Cuando nosotros persistimos en una conducta contraria a una verdad bíblica, persistir en ese pecado me puede llevar a un agotamiento espiritual donde llegamos a entristecer al Espíritu Santo y podemos apagar el fuego del Espíritu. Y si somos hijas de Dios, nuestro Padre Celestial va a tener que disciplinarnos para volvernos a la comunión. Mejor será que procedamos como hizo Moisés en el versículo 24. Dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Entonces, hermanas, para las diferentes áreas de nuestra vida, como hijas, como esposas, como madres, hermanas, si queremos ser mujeres sabias, prestemos atención al consejo y pongamos por obra lo poco o lo mucho que puede retener nuestra mente, nuestro corazón, pongámoslo por obra, porque es lo mejor, es algo que beneficia, va a beneficiar a nuestra vida, de verdad, porque es el consejo del Dios que lo sabe todo, de la verdad de la palabra. Hermanas, avanzando, tenemos otras circunstancias en las que Moisés se encuentra ahora en dificultades. En Números 11, del 1 al 35, el pueblo continúa su marcha hacia la tierra prometida. Y
debido a las circunstancias, ellos empiezan a recordar los beneficios de los cuales disfrutaron en Egipto. Entonces el Señor, que es un Dios celoso, ardió en ira y consumió un extremo del campamento. Eso era como una advertencia, ¿no? Pero este pueblo continuó, y eso es el relato de estos versículos. Ahora ya también estaban anhelando comer carne. Ellos se habían cansado del maná y con llanto le pedían que Moisés les provea, ¿no? Danos carne que comamos. Vamos a leer después. Entonces en el versículo 11 dice así, ¿no? Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Y recuerden que más en una ocasión anterior él quería nomás resolver el conflicto de todo el pueblo, pero ahora se queja del pueblo. Entonces seguramente Moisés se cansó de tanta queja y esto no le permitía presentar delante del Señor sus cargas. ¿No nos pasa, hermanas, muchas veces lo mismo? El cansancio, ¿no? El cansancio nubla nuestro entendimiento. Empezamos a decaer y preguntarnos, ¿por qué tengo que llevar sobre mis hombros esta carga tan pesada? ¿Por qué tengo que estar en mi casa cocinando todos los días? ¿Hasta cuándo estaré con esta enfermedad? ¿Cuándo cambiará mi esposo su carácter? Y vamos cayendo en la desesperanza. Y aún más, como Moisés en el versículo 13 dice, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Es algo que llama mi atención. Moisés está diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Moisés olvidó quién es Dios, bajar la vista del Señor, dejar de lado nuestra comunión con el Señor nos lleva a cuestionar y pensamos que estamos solas, no sentimos su presencia, no vemos su voluntad en nuestra vida y podemos llegar a creer que hasta que Dios ha perdido el control y podemos caer en picada. Y llegar a decir, como Moisés en el versículo 15 dice, y así lo haces tú conmigo, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Y si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. ¿Qué carácter de este líder, ¿no? De este líder ahora, por el cansancio propio de la responsabilidad, pero por otro lado, porque había bajado su mirada del Señor, Moisés ruega que le quite la vida. No puede ver, no recuerda, no tiene presente que está delante de Dios, que hizo grandes proezas a favor de su pueblo para su liberación. Cómo Dios había provisto para sus necesidades durante este peregrinaje, cómo los protegía del sol abrasador a través de una nube y la columna de fuego por la noche. O sea, Moisés no veía, decía, ¿de dónde voy a traer carne? Hermanas, muchas veces en medio de dificultades, una persona con temperamento melancólico olvida quién es Dios. Pero sin tener el temperamento melancólico, también olvidamos quién es Dios, porque no somos presas de estas circunstancias. Y muchas de nosotras, hermanas, hemos pasado por dificultades en este tiempo. Hemos perdido seres queridos, hemos incurrido en deudas, no tenemos un sustento estable, tantas circunstancias difíciles, pero hermanas, recordemos en quién hemos creído, quién está de nuestro lado. ¿Qué dice su palabra respecto a la dificultad por la que estoy atravesando? Eso me puede ayudar para hacerle frente, hermana.
Conocer me ayudará a afirmar mi fe y mi confianza en Él. Y yo les invito a leer 2 Timoteo 1:12, ¿qué dice Pablo? Pablo estaba atravesando por circunstancias muy duras y por lo tanto dice en 2 Timoteo 1:12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que esta verdad, hermanas, sea nuestro sostén, ¿no? Que es en medio de tiempos difíciles. Bueno, ahora vamos a ver algo precioso. No todo es malo. Porque Moisés era un hombre, como describe en Éxodo 34, del 27 al 35, que Moisés era un hombre que tenía una comunión plena con Dios. Y estando en comunión era otra persona, hermanas, era totalmente diferente. Porque Moisés en este capítulo sube al monte Sinaí para recibir del Señor las ordenanzas, y en el versículo 28 dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Que, hermanas, disfrutar de la amistad, de la compañía de una persona que pasa tiempo con el Señor es de gran bendición, porque transmite verdad. En Salmos 19 es un coro, hermanas, que nosotros cantamos a menudo en el ministerio femenil, y en una de las estrofas, en el versículo 7, Salmos 19:7b, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermana, no tengo que cumplir prerequisitos para deleitarme en su palabra, en retenerla, para compartir con otras, porque, hermanas, es la palabra la que tiene poder de transformar mi vida para ser útil a otros, como Moisés en el versículo 30 dice, ¿no? Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Resplandecer es traer luz en medio de la oscuridad. Y ante tanta maldad y mentiras de parte del enemigo, que nosotras podamos llevar la luz de Cristo donde quiera que vayamos. Es un desafío. ¿Y saben qué, hermanas? Este desafío no tiene distinción de temperamentos, porque nuestro principal propósito debe ser reflejar a Dios en nuestra vida. Como dice el versículo 34, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Qué hermoso desafío, hermanas, para cada una de nosotras en esta mañana. Podemos estar muy tristes, atravesando situaciones y circunstancias muy duras, pero acercarme al Señor, estar en plena comunión con Él, conocer su verdad, retener su verdad, me va a cambiar la perspectiva de este tiempo de prueba y me va a hacer resplandecer, porque voy a reflejar a Dios en mi vida. Por eso el desafío con el cual yo termino este estudio es: mi vida refleja la gloria de Dios. Porque en Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Hermanas, Moisés fue escogido por el Señor para una tarea especial: liberar a su pueblo, escribir el Pentateuco, que refleja el carácter santo de un Dios santo que demanda santidad de parte de su pueblo. Su temperamento predominantemente melancólico le permitió poner a disposición del Señor su inteligencia, su creatividad, para detallar minuciosamente el tabernáculo de reunión y las leyes del pacto, ¿no?, con el pueblo de Israel.
yo me quedo con ese desafío, hermanas, de poder cumplir el propósito para el cual Dios me ha llamado, me ha salvado, que es el de reflejar su imagen a través de mi temperamento, de mi carácter, donde quiera que vaya. Que Dios me las bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, hermanas, de todo corazón.